¿Cuáles son los factores que hacen que alguien obtenga un logro que supuestamente era imposible de conseguir? Estoy segura que si alguna vez te has hecho esa pregunta, el episodio que estás a punto de escuchar te puede ayudar a encontrar respuesta. Aquí hablo con el 12 veces campeón mundial de apnea o buceo libre, el venezolano Carlos Coste, el primer ser humano en superar los 100 metros de profundidad con una sola respiración. Este episodio no tiene como objetivo que te conviertas en un campeón o campeona mundial si es que ese no es tu sueño. Este episodio busca que te conviertas en el campeón o campeona de tus propias circunstancias y pienso que escuchar a Carlos puede proveerte de recursos valiosos para lograrlo. Antes de dejarte con esta historia, te recuerdo que si estos episodios te están gustando, dejes un like, te suscribas a mi canal de YouTube y dejes tus comentarios. Tu participación hace que yo pueda seguir trayendo historias inspiradoras como esta. También te recuerdo que eres el único ser capaz de cambiar tu biología y tus circunstancias con tus pensamientos. Y si quieres aprender a hacer esto como lo hice yo, te invito a que le eches un ojo a mi libro bestseller Eres Reeditable, una historia y un manual de neurociencia con aplicabilidad inmediata a tu vida diaria. Lo puedes encontrar en Amazon o en el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio. Sin más preámbulos, te dejo con la historia del campeón venezolano Carlos Coste. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad, la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo, para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Carlos, hola, bienvenido. Tantos años sin verte. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Bea, igualmente, qué bueno reencontrarnos por aquí. Sí, estoy feliz de verte. ¿En dónde estás viviendo ahora? Sé que ya no estás en Venezuela. Bueno, estoy viviendo en dos lugares del mundo. La mayor parte del tiempo en Bonaire, justo frente a la costa venezolana, y el resto del tiempo en México. Ok, qué bueno. Bueno, yo quiero contar a quienes nos están escuchando cómo te conocí. Yo te conocí cuando yo era la directora de marketing en la última empresa que trabajé en Venezuela y estábamos buscando una persona que diese una conferencia súper inspiradora. Y para la fuerza de ventas en ese momento teníamos una convención y así fue como supe que tú existías, porque yo no es que ande muy metida en el mundo deportivo. Y entonces cuando comencé a preguntarte tu historia, me quedé demasiado impresionada de la cantidad de récords que tenías, pero en realidad lo que más me impresionó fue lo del accidente cerebrovascular. Yo pienso que en la vida hay retos que uno elige, como, bueno, quiero ser deportista, quiero ser campeón mundial, y hay retos que uno no elige. Y yo me siento muy atraída por las personas que superan esos retos no elegidos, por las otras también, porque ambos tienen, sabes, sus desafíos y tienen sus aprendizajes y de ambos podemos aprender y podemos inspirarnos. Pero los que no se eligen, wow, en tu caso no lo elegiste y además luego vuelves a ser campeón mundial 2 veces más. Entonces yo quiero que compartas con nosotros un poco esa historia que te ha traído hasta donde estás hoy, a ser 12 veces campeón del mundo en un deporte que, bueno, es de riesgo, ¿no? Se podría decir que es de riesgo, que es la apnea, el buceo a pulmón, llamado también buceo libre. ¿Se considera esto un deporte de riesgo? A mí no me gustan mucho esas etiquetas. Mucha gente dice deporte extremo. A mí me parece que la apnea es uno de los deportes más accesibles para el ser humano en general. Tanto así que el ser humano tiene más de 10.000 años haciendo apnea. En aquellos tiempos lo hacía por necesidad, buscando alimento bajo el agua, cazando peces, agarrando conchas marinas y demás. Pero eso demuestra y está demostrado por hallazgos arqueológicos en esas civilizaciones cerca del mar, al sur de Sudamérica, al norte de Europa, que el ser humano tiene adaptaciones naturales para hacer apnea. Y después en los años, con la tecnología y demás, en los últimos años se ha demostrado fisiológicamente, nuestra fisiología, tenemos adaptaciones naturales que nos permiten sumergirnos, aguantando la respiración. Entonces, en pocas palabras, una persona sin ningún tipo de equipo, desnudo, tú te metes al agua y tú puedes hacer apnea, puedes sumergirte y bajar unos cuantos metros y hacer algunas cosas.
Lo que pasa es que, bueno, la cultura en los últimos décadas, con toda la televisión, la película Tiburón hizo un daño increíble y algunos mitos de que la gente le mete a los niños, la familia, no, que el mar es peligroso, que hay monstruos marinos, que te puedes ahogar, que tal, que eso, hay abismos allí. Entonces, toda esa cultura de miedo hacia el mar y a la naturaleza, al final, el miedo a la naturaleza, ha generado un miedo primario en la gente hacia el mar y cuando ven que alguien se sumerge a puro pulmón es como que, oh, mi Dios, esto es extremo. Yo pienso que hay cosas mucho más extremas y las tomamos como deporte, por ejemplo, el boxeo. Mm. El boxeo es un deporte realmente extremo. Sí, te rompes huesos. Te estás golpeando el cráneo durante toda tu vida y está demostrado que hace daño. ¿Okay? El fútbol americano. Eso es un deporte extremo. Se ha demostrado, hay películas sobre eso, que esos impactos al cráneo te dañan. Claro. Más cerca, el fútbol. El fútbol, un deporte, yo creo que es el deporte más popular del mundo. Todo jugador profesional de fútbol tarde o temprano termina sufriendo de las rodillas y muchos terminan que no pueden hacer muchos deportes por el ritmo tan duro. Entonces, cada actividad tiene sus riesgos. Entonces, ponerle deporte de riesgo o deporte extremo al freediving no estoy de acuerdo. Ok. No me gusta ponerle etiquetas. ¿Cuánto es la mayor cantidad? Si lo practicas de manera extrema, buscando récords mundiales, sí es más riesgoso, ¿verdad? Okay. ¿Cuánto es la mayor cantidad de tiempo que has estado sin respirar? Mira, mi mejor marca de apnea estática, se llama eso, 7 minutos y medio. Ok. Y la mayor distancia en la que te has desplazado, 122 metros, ¿no? Con una bocanada de aire. 122 metros, sí, un entrenamiento cuando estaba entrenando para el Campeonato del Mundo, eso fue en Tenerife. Monté el video en mi YouTube hace poco de ese entrenamiento. 120, 122 metros. Marcó oficialmente cuando fui al Campeonato del Mundo hice 115 metros, 215 metros, sorry, disculpa, 215 metros. Okay. Y 222 metros fue el entrenamiento. ¿Ok? Y esa fue mi marca panamericana en aquel momento. Eso fue en el año 2011, si mal no recuerdo, 2009, entre 2009 y 2011 hice esas marcas y eso estuvo como marca panamericana durante un tiempo. No obstante, después fui a las cuevas de México y entonces hice un récord Guinness dentro de la cueva, ese fue de 150 metros, porque dentro de la cueva es totalmente distinto, ¿no? Es un camino irregular, bajo tierra, no tiene salida. Entonces ahí hacer una distancia tan grande como 200 metros es mucho más complicado que hacerlo en una piscina. ¿Sabes? Las personas, bueno, me voy a desviar un poquito del tema, las personas que muy espirituales, que estudian mucho los vórtices de la Tierra y todo esto, dicen que esas cuevas son como una conexión al inframundo, no sé, que hay como una energía súper diferente allí. ¿Estás de acuerdo? Mire, yo no estoy seguro si eso está probado o no, pero a mí me encantan. Yo siento desde muy niño atracción por las cuevas. Cuando yo era niño yo quería ser astrónomo o espeleólogo. Okay. Cuando se me dio la primera oportunidad, gracias a la apnea, de ir a México a dictar un taller, mi primera cosa fue, tengo que hacer algo en las cuevas de los cenotes. En el momento que empecé a ir, yo estoy yendo a México todos los años y ahorita tanto así que yo me quiero establecer en México. Es mi meta. Este año que entra, quisiera ya empezar a ya montar todos mis papeles y demás, porque adoro ese país y las cuevas es una parte de ese país que me encanta, las cuevas sumergidas en Yucatán. Pero sí puedes sentir allí una energía diferente a la que sientes en otros lugares. Sí, es un lugar muy espiritual y es muy especial, es único en el planeta. No solo por el paisaje que hay abajo, sino también todo el tema cultural con los mayas, todo lo que esa civilización dejó allí. Tanto así que tú puedes sumergirte en algunos de esos cenotes y encuentras restos humanos, restos de vasijas, de artefactos, también de animales que solían vivir allí o cayeron allí cuando esas cuevas estaban secas, porque esas cuevas hace cientos, miles de años no estaban llenas de agua. Okay. Estaban secas. Entonces había gente que se metía, había animales que caían y puedes ver, o sea, y los mayas afirman y dicen y decían en aquel momento, porque todavía hay mayas, que la cultura maya sigue allí, que esa es la conexión al inframundo, como tú dices. Y ese es un mundo paralelo que está allá abajo. A mí me gusta, un amigo Uso me decía cuando yo conocí los cenotes, empecé a ir, me decía que son las venas de la tierra. Y tiene mucho sentido porque esa agua corre debajo de la selva. Entonces ahí en esa zona no hay ríos que tú veas en Google Maps o en el avión, no ves los ríos. Todos los ríos corren bajo tierra, entonces son como las venas de la tierra. Es muy espiritual y muy interesante. Sí,
Yo fui una vez y la verdad que me impuso. Yo no sé nadar. Entonces me tenía que meter con flotador y aún así, con flotador y todo, me parecía muy imponente toda esa oscuridad allá abajo, pero a la vez me parecía bellísimo. Y bueno, cambiando un poquito del tema, pero seguimos hablando de los cenotes. En una oportunidad, en otro podcast que tengo que se llama Expansiónate, que es más espiritual, entrevisté a una persona que se comunicaba con la naturaleza, es decir, se comunicaba con los árboles, las montañas, y entonces, ya terminada la entrevista, hablamos de los cenotes y le pregunté, oye, ¿tú crees que de verdad ahí hay algo? Y me dice, vea, yo no sé qué hay, pero hay algo y que yo le guardo mucho respeto. Estaba buceando y como que pregunté con mi mente, ¿hay alguien ahí? Y recibí respuesta. Y honestamente sentí que tenía que respetar y alejarme, ¿no? Y yo, wow, y de ahí he investigado más. Y bueno, efectivamente a todo el mundo le escucho que sí es un lugar muy especial energéticamente hablando, pero ajá, no nos desviemos. Cuéntame entonces, ¿cómo Carlos Costa decide entrar en este deporte y competir para ser un campeón mundial? ¿Cómo pasa esto? Mira, mucha gente me hace esa pregunta y piensan que fue un momento en mi vida que yo decidí que iba a dedicarme a la apnea, pero no fue así, fue algo gradual. Yo me fui hundiendo poquito a poco. Bueno, no tan poquito a poco porque yo lo hice muy apasionadamente y sí fue como un poco vertiginoso, pero no fue un momento específico. Yo desde niño siempre fui muy curioso y siempre me atrajeron los hobbies o las actividades no tradicionales. O sea, yo era el propio niñito apartado en el colegio que no sabía cómo jugar fútbol, no sabía cómo jugar basquetbol, no le paraba pelotas al béisbol. O sea, yo era el que andaba con otro tipo de hobby, me gustaba el fuego, me gustaba la montaña, me gustaba la astronomía, tenía mi telescopio y paseaba con la familia con eso y quería ser astrónomo y las cuevas también me llamaban la atención, me la pasaba en bibliotecas viendo libros de los tepuyes venezolanos, de las profundidades del mar. Entonces siempre fui muy curioso y las profundidades del mar para mí desde niño me causaron curiosidad. Yo recuerdo un libro que trajo mi papá a la casa, era sobre las profundidades del mar Caribe venezolano. Y entonces tenían como los mapas tridimensionales y tú veías como la fosa de Caribe caía y las profundidades. Y todo eso quedó en mi mente con una curiosidad de que yo quiero saber más de eso. No obstante, ya adolescente, uno se dedica a otras cosas como típico adolescente, la parranda, los amigos, después la universidad. Yo siempre haciendo deporte, aunque estuviera adolescente, yo estaba subiendo al Ávila, yo estaba yendo al gimnasio, estaba haciendo escalada y en la universidad estaba haciendo judo y el dojo de judo de la UCB, de mi UCB, están en la misma área de las piscinas donde está el club de actividades subacuáticas, el club de buceo. Y ahí salió una conexión y me di cuenta que había la oportunidad de tratar y quedé con la pequeña, ok, tengo que intentar en el club. Después, unos meses después, un amigo de la Escuela de Ingeniería Mecánica donde yo estaba estudiando, él estaba haciendo el curso de buceo y me invitó, vente conmigo hoy en la noche, con las clases eran en la noche en la piscina del UCB. Me fui con él y desde ese primer momento yo me enganché de una manera increíble. O sea, y tanto si los compañeros ahí en el club me decían 90 grados de fiebre porque era el fiebrúo. No sé si te acuerdas de esa palabra, usamos fiebrúo cuando eres Sí. apasionado por algo, ¿no? Y yo era realmente apasionado por lo que estaba descubriendo de la apnea y me la pasaba en esas piscinas entrenando con algunos compañeros y después al mar, después empecé a pescar. Y entonces llevé el hobby a un nivel de intensidad. Pues dejé el judo en seco. Fue un año exacto que estuve en el judo y salté para la piscina, así tal cual. Y desde un primer momento fui muy competitivo conmigo mismo y con mis compañeros y a nivel nacional primero y después empecé a nivel internacional. Yo empecé en el año finales del 96 en el club. Ya en el año 98 yo estaba haciendo primeros récords nacionales y para el año 2000 salimos a competir por primera vez como equipo venezolano a Niza y logramos un tercer lugar en la Copa del Mundo que me motivó mucho a proponerme unas metas más ambiciosas. Ya para el año 2002 yo estaba haciendo mis primeros récords mundiales y de ahí para adelante yo hice récords mundiales casi cada año y muchas veces 2 récords mundiales en un año. Y ahí fue que empecé a Wow. cumplir todos esos récords de los que hablamos. ¿Ok? Siempre fue como el freediving, así le decimos en inglés, buceo libre, freediving, es una Ajá. competencia contigo mismo, cuando lo agarras a nivel competitivo, pues. El freediving no lo tienes que agarrar, no todo el mundo tiene que disfrutarlo a nivel competitivo. Mucha gente piensa que la apnea es un deporte para atletas o para superhumanos.
Pero no, la apnea es un deporte muy bonito para disfrutar del arrecife y tomar tus foticos bajo el agua a los pececitos, así. O sea, la mayoría de la gente hace apnea y no saben. La mayoría de la gente que hace snorkeling, que es cuando estás con el snorkel y tal, siempre se sumergen 2, 3 metricos a ver los pececitos. Cuando tú te sumerges y sumerges el snorkel y la cabeza en el agua, ya estás haciendo apnea. Entonces, muchísima gente hace apnea y no lo saben. Claro. Es más, quién de niño no aguantó la respiración a la piscina o en el río o en el pozo? Sí. Todo el mundo, es un deporte muchísimo más familiar y accesible y popular de lo que la gente se imagina. ¿Ok? Con lo que te decía del fútbol americano, el buceo. Mira, la apnea, todo el ser humano la hace de manera natural. Cuando somos niños somos muy curiosos de aguantar la respiración y ver quién atraviesa la piscina. Entonces, es un deporte muy lindo si lo practicas con las reglas correctas y la educación correcta. Es un deporte seguro y lindo si cumples esas reglas. Ok, entiendo que todo fue gradual, pero ¿existe algún momento en el que tú dices, quiero ser campeón del mundo, quiero batir un récord? Sí. Te conté que empecé en el finales de 96 en el club. Ajá. Empecé, como te digo, con esa fiebre. En principio los récords del club, después los récords nacionales en 98. Después, primera competencia internacional en el 2000. Logramos el tercer lugar en la Copa del Mundo como equipo venezolano. Y ahí yo, viendo unas marcas y pensando más, me propongo mi primer récord mundial. Y lo anuncié ante la federación y demás y el grupo compañero. No me tomaron muy en serio, pero yo sí lo estaba tomando en serio y empecé a entrenar duro. Y en el año 2000 hago mis primeros récords mundiales, 2 récords mundiales en el año 2000 en una semana. En Venezuela, en el estado Vargas, en la bahía de Puerto Cruz, estado Vargas. ¿Qué te motivó a querer ser campeón mundial? Mira, es todo eso que te hablaba de niño, la curiosidad y las ganas de superación. Siempre he sido muy competitivo conmigo mismo en las cosas que me gustan, que me apasionan. Soy muy, como te dije antes, 90 grados de fiebre. Soy un fiebre apasionado. Y cuando me enganché con este deporte y me di cuenta que tenía ciertas capacidades naturales que me ayudaban y todo ese mar tan bonito que tenemos en Venezuela, oye, me quedé literalmente sumergido y pegado ahí y llevarlo al extremo de lograr récords mundiales y superarme cada año. Pues. Es eso, es como una curiosidad de ver qué hay más allá. Okay. Cuando de niño subía mucho al Ávila y mi papá me llevaba, íbamos por Cortafuego y una curiosidad mía siempre era para seguir adelante, es decir, oye, ¿qué hay detrás de aquella colina? Y cuando pasaba la colina veía otra colina y decía, oye, pero yo quiero ver qué hay detrás de la otra colina. Y eso me motivaba a seguir. Entonces, la misma filosofía la tengo toda la vida para superarme y hacer todas estas cosas. Ok, ¿cómo ocurre este accidente cerebrovascular? Ok, yo empecé a hacer récords mundiales en el año 2002. Fueron mis primeros récords del mundo oficiales. Yo hice otros récords de manera no oficial en competencias en Venezuela, cuando la apnea en aquel momento no estaba tan desarrollada en el mundo, no habían tablas ni nada, pero hice unas marcas que nadie había hecho antes. Pero a partir del 2002 son mis primeros récords homologados internacionalmente por la IDA. Entonces yo empecé en las disciplinas de la apnea que son más puras, que es el inmersión libre, que es alándote de la cuerda con los brazos, después peso constante, que es aleteando con la monoleta. Después repetí, volví a hacerlo, volví a recuperar esos récords. Y después ya más o menos para el 2004, 2005 empiezo ya a meterme con disciplinas asistidas, que son las disciplinas que son con el sled, el trineo, como en la película Big Blue, Azul Profundo, una película muy famosa que mucha gente ha visto, francesa. Ellos ahí hacían No Limits. Entonces el No Limits es la disciplina más profunda en aquel momento. Ya el No Limits está en desuso, prácticamente anulado porque es muy riesgoso. Pero en aquel momento, te estoy hablando año 2004, 2005, era como una gran meta, un símbolo, porque era la mayor profundidad lograda por un apneísta. Y yo quería hacerla y ya estaba como maduro para hacerla porque ya había hecho todas las otras disciplinas no asistidas y me quedaban las disciplinas asistidas más pesadas, pues el variable y el no limits. Intentamos hacer un récord de no limits en Egipto y se suspendió por atentados terroristas allá en Dahab. Eso creo que fue en el año 2005 aproximadamente y lo pospusimos para el 2006. En el 2006 hice un récord de variable allá en Egipto y era como la preparación para hacer récord de no limits. En esos entrenamientos de no limits me estaba acercando, mi meta era hacer 200 metros por primera vez en la historia. El récord estaba en 183 metros y en el último entrenamiento que hice,
tuve el accidente. Ese entrenamiento bajé 182 metros de profundidad. Iba en una... 182 metros bajaste. Sí, bajé con el Ok. sled, con el trineo. La inmersión fue muy larga. El ascenso, yo subí por mi cuenta. ¿Ok? O sea, yo llegué arriba, respiré, di la señal de ok. Pero en paralelo a todo eso me estaba ocurriendo un accidente cerebrovascular, una embolia gaseosa en el cerebelo, exactamente. Eso pasó, todavía hay varias hipótesis, no está totalmente claro porque es difícil estudiar eso a ese nivel y a esas profundidades, no hay instrumental ni nada que lo pueda, pero la hipótesis más fuerte es que mis pulmones cuando venía de regreso a superficie se expandieron mucho más de lo posible por unas técnicas que usamos nosotros para meter más aire, pero en el caso de No Limits era más todavía. Y esa sobreexpansión pulmonar hizo que aire entrara a través de mis alveolos a la sangre y eran burbujas en la sangre subiendo a mi cerebro, al cerebelo. Entonces esas burbujas al llegar arriba crearon un accidente cerebrovascular, una embolia, por eso es una embolia a nivel del cerebelo. A la mayoría de la gente conoce lo que es un ACV, el ACV ocurre por un coágulo de sangre. Bueno, en mi caso no fue un coágulo de sangre, en mi caso fueron burbujas de aire que se expandieron en el ascenso. ¿Ok? No fue un accidente que yo me desmayé completamente, fue algo que empezó a pasar gradualmente mientras me llevaban a la atención de la cámara hiperbárica y demás allá en Sharm el Sheikh, en Egipto. Y ahí, gracias a, bueno, que teníamos un buen plan de seguridad, todo el equipo logístico que me apoyaba, hizo posible que yo saliera adelante ahí y siempre lo voy a agradecer. Pero el doctor ahí en Egipto vio que ellos no podían tratar a ese nivel y me enviaron a Alemania. Entonces el tratamiento fue en Alemania, fueron un poquito más de un mes y de ahí pasé a Venezuela y en Venezuela fue un tratamiento intensivo de fisioterapia. O sea, yo nunca tuve un tratamiento que tuviera que tomar medicina o que me operaran, nada de eso. El tratamiento fue recuperación motora. O sea, yo tuve que reaprender muchas habilidades porque el accidente afectó una zona de mi cerebelo que se ocupa principalmente del balance, de la habilidad motora del lado izquierdo. Ok, entonces yo tuve que recuperar esas habilidades con entrenamiento. Cuando me dijeron, mira, estás limitado, esto te puede limitar para el resto de tu vida, no sabemos si te puedes recuperar o no, yo me lo tomé como un reto personal a nivel de entrenamiento, ya que todas mis herramientas de entrenamiento yo lo usaba para récord. Bueno, ese era mi nuevo récord a intentar recuperarme completamente de ese accidente y así lo tomé como un reto personal y deportivo. Y cuando iba a hacer la fisioterapia, con mi fisioterapia ya en Caracas, Dalila, yo entrenaba, ella me mandaba tarea al 100% y yo la hacía al 200%. Entonces yo siempre estaba tratando de ir más allá de lo que los médicos podrían mandarme y yo mismo fui el que propuse, mire, yo quiero empezar a entrenar natación en la piscina, me fui para Naciones Unidas y me fui a entrenar con los chamitos que son novatos, pues yo tenía que resetearme casi que desde cero, tenía que aprender a entrenar desde niñito, pues. Y así empecé a recuperar todas mis habilidades. También en gimnasio me hice instructor de TRX, cuando el TRX nadie lo conocía, entrenamiento funcional. Y todas esas herramientas me fueron ayudando a recuperarme más rápido, pues, y la actitud también de reto, de entrenar no al 100%, al 200%, retarme. Cuando tú retas tu cuerpo y tu mente, el aprendizaje es mucho más sólido y eso me hizo a mí recuperarme mucho más rápido del accidente. Ok, Y lo que que no sentí. solo recuperarme, también superarme, porque muchos aspectos de mi capacidad física y motora logré superarme si comparo antes del accidente. Ok, ok. Para las personas que de pronto no están familiarizadas con lo que era, con lo que es este accidente, ¿nos puedes explicar qué sentías, o sea, si tenías parálisis o cómo te sentías? Si te estabas dando cuenta de lo que ocurría, si había momentos de inconsciencia o cómo fue. Y yo salí de la profundidad por mis propios medios. Ese sistema de no limits consiste en un peso que te lleva al fondo, guiado por una cuerda que está colgando, la cuerda está tensa, vertical, y después tú dejas ese peso en el fondo y subes con un balón lleno de aire. Okay. Entonces el balón, claro, camino. Imagínate, la inmersión fue más de 5 minutos. Entonces yo voy con ese balón, era como un morral que se infla, y voy subiendo, llegué arriba con un tiempo bastante largo, pero yo llegué consciente, respiré, pero inmediatamente yo empiezo a sentir como un mareo, como un vértigo muy fuerte. Todo me da vuelta. Yo nunca me mareo en el mar. Hay gente que se marea en el mar y vomita, tal, pero yo no, nunca me mareo. Entonces para mí no era normal eso.
Yo continúo con el protocolo de seguridad que tenía mi equipo asignado ahí. Teníamos una botella de oxígeno puro a 5 metros de profundidad. Eso se hace para reducir los riesgos con nitrógeno acumulado y demás. Entonces yo bajé a 5 metros, me monto el regulador y empiezo a respirar oxígeno puro. Y yo sentía que cuando estaba respirando allá abajo, alguien me estaba moviendo la cuerda o alguien me estaba jugando kikiriwiki porque todo me daba vueltas y yo veía para arriba, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Y la analista de seguridad que me estaba supervisando y yo le preguntaba, bueno, ¿qué pasa? Entonces, bueno, yo seguí respirando, tratando de mantener el mareo, más o menos 10 minutos de oxígeno. Subí por mis propios medios al bote, pero me sentía todavía como si estuviera borracho. Y se lo reporté al equipo y inmediatamente llamaron a emergencia. Hay un sistema de evacuación allá, hay una cámara hiperbárica muy cerca, eso era parte del plan, porque estábamos, esa bahía de Shamaiche es muy honda, hay como 400 metros de profundidad, está enfrente del puerto. Entonces el bote de evacuación llegó en, no sé, 10 minutos, estaban ahí ya esperando. Entonces me montaron ahí, me mandan a la cámara y el mareo y la sensación de borrachera se acumulaba mucho más. Era como si estuviera borracho, con ganas de vomitar, todo me daba vueltas, tal cual. Recuerdo que me montan en el carro porque el puerto llega así, hay como 200 metros hasta el dispensario donde tienen la cámara hiperbárica. Y ese trayecto en el carro, yo me sentía como un borracho adolescente cuando estás borracho que quieres vomitar por la ventana, así. Okay. Y yo estaba consciente dentro de todo mi malestar que yo abrí la puerta para vomitar fuera y no vomitar el carro a los panas que me estaban llevando al dispensario. Pero todo eso se fue complicando. Cuando llego al dispensario me apuestan y me empiezan a preguntar. Ellos pensaban que era una ruptura de tímpano, porque la ruptura de tímpano te da mareo también, te da vértigo. Pero yo no, los tímpanos están perfectos. Yo ecualicé perfecto hasta allá abajo, el problema es otro. Y ahí yo empecé a sentir que había una descoordinación. Mi pierna izquierda se movía sola y no podía controlar bien todo mi lado izquierdo. Me meten en la cámara hiperbárica por horas, porque es una terapia para poder diluir posible nitrógeno que queda en la sangre, y los síntomas no disminuían mucho. O sea, yo seguía vomitando, seguía muy mareado, y eso significaba que el accidente no era nitrógeno como un típico accidente de buceo. Porque yo estaba, lo más típico es que te da un accidente de nitrógeno, un accidente de descompresión que se llama, que le da a los buzos scuba, pues. Pero en mi caso fue algo más complicado. Fue aire que creó un daño neurológico en el cerebelo. O sea, yo tengo una cicatriz ahí todavía. Esa cicatriz no se recupera. Es una cicatriz pequeña, el tamaño como una uña de mi dedo pequeño. Pero eso creó un daño y entonces la recuperación se basó en, gracias a la plasticidad del cerebro, el cerebro tiene muchas células que no las usas prácticamente en tu vida normal, pero si tú tienes un accidente de esto, si tú entrenas correctamente, tu cerebro agarra las células que están ociosas, las células neurológicas, y las pone a trabajar para que sustituyan a las que se dañaron. Y así pasa con gente que tiene disparos en la cabeza o que le quitan una parte del cerebro por un tumor. Tienes una gran capacidad de recuperación porque el cerebro es muy plástico y se adapta a todas estas cosas. Si entrenas, porque tienes que entrenar, ¿ok? Entonces, y eso fue lo que yo hice, pues. Okay. Yo, más o menos el diagnóstico, yo empecé a entrenar como un atleta de alta competencia, a recuperar todas mis habilidades. Tengo una curiosidad, porque me encantan todos los temas relacionados con el cerebro y tengo un libro que habla del cerebro. Entonces, cuando tú sentías parálisis en tu cuerpo, que había una parte de tu cuerpo que no podías mover, ¿qué técnica utilizabas tú para que esa parte de tu cuerpo se moviera? Más allá de ir y hacer la terapia, ¿tú le mandabas alguna orden, te lo imaginabas, lo visualizabas, qué hacías? Mira, yo no tuve parálisis completa, yo tuve mucha descoordinación. Ok. Era como que mi lado derecho era yo normal y el lado izquierdo era como yo bebé, no sé, de 2 añitos, así. Okay. Entonces era difícil coordinar los dos lados. Por ejemplo, si tú me lanzabas una pelota, yo la podía agarrar con la derecha, pero la coordinación de que las dos manos agarraran la pelota era un problema. Entonces eso fue práctica, repetición y práctica. Entonces me ponían algo interesante en el hospital en Alemania, me ponían un tapaojos del lado derecho la mitad del día y después me lo cambiaban para el otro lado, porque mis ojos enfocaban distinto. Entonces yo tenía que emparejar el enfoque. Entonces fue eso. Otro ejemplo de terapia era que me ponían a practicar arco y flecha, pero con la mano izquierda. Yo soy derecho. Entonces me ponían con la mano izquierda a practicar arco y flecha. Entonces yo tenía que coordinar con mi ojo y tal y todo el rollo. Y era mi lado débil, lo tenía que poner, exigirle más. ¿Y tú en algún momento practicaste, por ejemplo, visualización? Cuando no estabas en la terapia,
que estabas descansando, tú practicabas la visualización de verte saludable o de verte coordinado? Mire, yo siempre, para mí la visualización es como algo natural en mí. Desde niño yo fui muy soñador, como te dije, siempre andaba pensando lo de la astronomía, todo el rollo. Entonces yo siempre me visualicé recuperado y activo. Okay. Pero ya la visualización para mí, porque yo he sido muy soñador y visualizar es una manera de soñar despierto. Okay. Entonces yo siempre me visualizaba volviendo a mis actividades, volviendo al mar. Entonces siempre fui muy positivo en la manera de plantearme esto y no enfocarme en los problemas, sino tratar de ver cómo resolvía este problema en que estaba metido y pasito a pasito, poquito a poco. Pues. Y fui humilde, o sea, tanto humilde que yo empecé a nadar con el equipo de los básicos ahí en las Naciones Unidas, recuerdo, y empecé a entrenar poquito a poco, empecé a correr alrededor del hospital, me acuerdo, empecé a correr y parecía, o sea, corría a punto y coma, corría muy mal, pero yo trataba yo quería acelerar mi recuperación, yo no podía estar parado. Entonces yo empecé a exigirme mucho más, ¿me entiendes? Entonces para mí eso es natural, exigirme y entrenar para mí es natural. Okay. Es algo que va conmigo y me encanta estar activo. Entonces yo lo tomé así, es un reto deportivo, vamos a entrenar. Okay, okay. Bueno, yo, estas historias, bueno, hago una pausa rápida. Si les está gustando este episodio, compártanlo, denle like, hagan comentarios. Estas historias son analogías de cosas de nuestras propias vidas. Las personas que están escuchando ahora no necesariamente quieren ser buzos ni quieren practicar apnea, pero siempre todas las cosas que ustedes cuentan, los invitados, nos ayudan a hacer una analogía con ciertas partes de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, ahora cuando dijiste eso, bueno, yo fui humilde para volver a empezar con los que estaban comenzando también. Yo pensé, por ejemplo, en la inmigración, ¿no? A veces que queremos, tenemos un estatus en donde estamos, hemos logrado ciertas cosas y entonces nos vamos a otro sitio y nos cuesta entender que no podemos mantener ese estatus. A veces sí, a veces hasta mejor, pero a veces no. A veces hay que empezar en un nivel diferente donde estábamos. Entonces, Es ¿qué le dirías así. tú, por ejemplo, a esas personas? A esas personas que dicen, no, yo ya era campeón del mundo, no, yo no tolero esto, o sea, yo no quiero tener parálisis, yo no quiero tener descoordinación. O yo era director en no sé dónde, era empresario en no sé cuánto. ¿Qué le sugerirías? Bueno, muy oportuno tu observación, porque yo también soy inmigrante. Y cuando yo migré a Bonaire en el 2014, empezar en esta islita fue como empezar de cero casi, o menos, porque ya estaba empezando el estigma con los venezolanos, ¿ok? Porque los venezolanos para estas islas del Caribe somos como demasiado, porque son islitas pequeñas, no tienen la capacidad de sostener una inmigración tan masiva, entonces era fuerte y se empezó a cerrar cuando yo entré casi que en el límite, cuando todavía era posible, pero ahí mismo empezó a cerrarse el filtro muy fuerte y para mí fue duro empezar a promocionarme aquí casi desde cero. En Venezuela se me abrían todas las puertas, yo era reconocido en todos los medios de comunicación, la gente me llamaba para conferencias como con la tuya, y aquí en la isla yo era un inmigrante venezolano más. ¿Ok? Y entonces fue difícil, o sea, fue bien fuerte y una de las cosas que me salvó de no deprimirme y no de caer es ser humilde. Y eso es una característica que siempre he tenido, independientemente de todo este rollo, yo siempre he sido humilde. O sea, yo no soy el tipo de atleta que se anda fanfarroneando de todos los logros. Ok, yo los digo porque los tengo que decir, tengo los récords y la gente me pregunta, si un periodista me pregunta, ok, sí, hay 12 récords mundiales, pero yo no lo ando sacando en cara. Y para darte un ejemplo, aquí cuando yo empecé, había que darle clase de apnea a un beginner, un principiante que es un turista que llegó al crucero y lo que quiere es hacer un paseíto ahí, algo, dale, yo le doy. Porque tenía que producir plata, así de simple, tenía que sobrevivir y ahí yo no me decía, no, ese es Carlos, no, yo soy un instructor de apnea raso. Y eso me ayudó, pues, y esa humildad me ayudó a salir adelante y adaptarme a esta nueva realidad que hemos vivido muchos venezolanos, ¿ok? Y todavía la sigo usando, pues. Y ese turista sin saber que lo estaba entrenando el campeón del mundo. Sí, sí. Sí, yo tuve que entrenar muchos principiantes que venían en un crucero y ni la menor idea de quién era yo. Ellos están contratando el servicio porque simplemente quieren aprender un poquito más de snorkeling.
Pero yo no me ponía a lanzarle un drama, no, que yo soy Carlos Costa, no, y me quedaba calladito y yo, bueno, te enseño aquí, los snorkels se usa así, la máscara asado, te metes aquí y así, pues. Entonces, la humildad es muy importante para cuando tienes accidentes y te tienes que recuperar, pero también para el inmigrante venezolano. Y yo lo he vivido en carne propia y lo sigo viviendo. Te voy a hacer 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál crees tú que fue la herramienta que te ayudó a lograr todo lo que has logrado? Es decir, ¿fue algo que te enseñó tu papá, tu mamá, algo que aprendiste en la infancia? ¿Qué fue o qué es lo que tú dices? Es que yo tengo esto y gracias a esto yo he podido lograr todas esas cosas. Oye, hay varias cosas que me han ayudado, pero hay una clave, pienso yo, que es esa capacidad de ser soñador y de trabajar y seguir ese sueño, aunque mucha gente te diga que el sueño quizás no tiene sentido o no te tomen en serio. Okay. Siempre fui muy soñador y los tomaba bastante en serio mis sueños, pues. Entonces, y quizás, bueno, mis viejos me dieron esa libertad de seguirlos sin pararme tanto y me apoyaron. Cuando me gustaba la astronomía, el niño Jesús me traía telescopio, pues, para decirte, para tu idea, pues. Sí. Y siempre lo esperaba con mucha pasión de que eso sucediera, pues. Y así otras cosas, pues yo esos sueños al final aprendiendo apnea y ya cuando comenzamos ya de manera más técnica, me di cuenta que esos sueños los puedes utilizar con la visualización, programación neurolingüística y otra serie de herramientas y cuando mezclas todo eso es muy poderoso. Pero yo tengo que siempre agradecer a todo el equipo y amigos y familia que estuvo alrededor mío y que me apoyó, y empresas patrocinantes y demás que en su momento cuando tuve el accidente hicieron posible que yo pudiera recuperarme con una buena atención. Porque el seguro que yo tenía para lo que estábamos haciendo en Egipto no cubría un accidente tan extremo y tan complicado. Okay, Entonces, okay. eso es una gran diferencia, pero eso también quizás es parte de ese ser soñador, porque cuando tú sueñas y visualizas, también visualizas, ok, si ocurre tal problema, necesitamos esto y aquello. Entonces, había que prever ciertas cosas y también mantener esas buenas relaciones, un buen equipo de trabajo que te apoye, pues. Entonces, esas conexiones y esos amigos y ese equipo de trabajo hizo una gran diferencia para mi recuperación y todos estos logros. Claro, pero ese equipo también estaba ahí apoyándote porque veía en ti el ímpetu, las ganas de querer lograrlo. Yo pienso que cuando Sí, el mundo, la gente que tienes a tu alrededor, tu entorno en general, padres, amigos, equipo, compañeros de trabajo, ven en ti que tú quieres lograr algo, que lo estás haciendo, entonces ellos se ven más se animados, contagian. se contagian y se ven animados a apoyarte Sí. porque ellos viven esos logros también, ¿cierto? Es cierto, es cierto. Eso ayuda mucho a la atmósfera del equipo a que salgan adelante. Y eso, Y yo pienso que eso la es importante. familia, eso, Pienso que es importante resaltarlo porque a veces pienso que también que cometemos el error de esperar a que los otros hagan cosas por nosotros y decimos, oye, es que no me apoya mi familia, no me apoya mis amigos, yo qué sé, pero de repente es falta de acción. Cuando te ven haciendo, dicen, ah, si lo quiere hacer en serio, entonces claro. vamos a apoyar. Sí, eso aplica, yo estoy hablando de un equipo, pues yo necesitaba un equipo de trabajo completo, pero eso aplica a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, a tu relación en la escuela, donde se aplica a toda tu realidad, la realidad de cada quien. Si tú tienes una actitud positiva y emprendedora y quieres echar para adelante y activa, porque hay mucha gente que solo sueña y se la pasa hablando, sí, yo tengo un sueño de no sé, de ir y conocer, no sé, Machu Picchu, pero si nunca ahorras ni una monedita para ir, entonces nadie te toma en serio. Entonces, yo recuerdo cuando nosotros queríamos ir a la primera competencia internacional en el año 2000, el equipo venezolano no teníamos ni medio. Y mira, nosotros empezamos a hacer rifa, a mover la familia, a hacer concursos, ahí en miles de reuniones para ver qué patrocinante conseguía. En aquella época en Venezuela, los patrocinios con un deporte como la apnea eran, ¿qué? Nadie nos tomaba en serio, era muy difícil. Después que hicimos la primera competencia, ahí sí, ok, entonces empezaron a tomarnos más en serio. Pero al principio no nos tomaban en serio. Entonces fue un trabajito de hormiguita y de paciencia, hacer que la gente te apoye y confíe en ti. Entonces, eso hay que, para las metas que tenga cada quien, tú tienes que tener una actitud positiva para que contagie ese entusiasmo y te apoyen. ¿Qué le dirías a una madre o a un padre que está escuchando ahora? ¿Qué consejo le darías
en la crianza de sus hijos con respecto a lograr los sueños? Oye, qué interesante. Yo siento que yo he sido un privilegiado, no porque tuve dinero, porque mucho menos no, dinero no tenía, pero sí tuve unos padres y una familia que me dieron libertad de contacto con la naturaleza y de seguir esos sueños. ¿Ok? A veces me puse en riesgo porque yo tenía a veces unos sueños que eran un poco peligrosos. O sea, todo es color de rosa. A mí me gustaba mucho el fuego también de niño y jugaba con fuego y hacía cosas con pólvora. Ay, Entonces yo Dios estaba mío. segura y entonces hasta cierto punto tuve suerte y tuve cierta supervisión y me jalaron las orejas más de una vez y todo, pero no todo fue que, ay, sí, todo era un emprendedor. Me gustaba la astronomía, la escuela, pero también corría riesgo. Entonces, pero yo tenía mucho ímpetu y soñaba y quería hacer cosas y experimentar. Y mis viejos me dieron cierta libertad, pero yo veo ahorita que la juventud actual vive metido en un apartamento jugando con el iPad o con el teléfono de los papás y entonces lo que hacen es ver televisión y cuando lo sacan afuera al parque, los padres son muy sobreprotectores. Hmm, Entonces todo no, que el niño no se puede ni raspar la rodilla. Ay, se raspó, ay, entonces saca el drama. Entonces así, ¿cómo vas a criar un muchacho así? sí, Uno sí, se tiene, para hablarte directamente, uno se tiene que dar sus coñazos cuando niño, porque si no te lo prende. Ahorita la sociedad es todo el iPad, el jueguito, entonces cuando tú me preguntas al principio de la entrevista, todo el mundo lo primero que pregunta, oye, ¿y eso no es riesgoso? La vida es un riesgo. Tienes que correr el riesgo, tienes que vivir. O sea, si no te das golpes en la vida, ¿de qué sirve vivir? No tiene sentido. Entonces, veo eso en los padres actualmente, veo cómo sobreprotegen a los niños y los niños se atrofian sentados en una silla con un iPad todo el día. O sea, eso no tiene sí, sentido. A sí, los sí. muchachos ponerlo a hacer deporte en contacto con la naturaleza, Ujú. outdoor. Eso es una experiencia. La naturaleza es una de las mejores escuelas que tú puedes tener. Y si el muchacho se cayó y se rompió, se raspó la rodilla o se partió un brazo, bueno, eso es parte del negocio. Porque si no, no aprende. Si Sí. no, tienes que darte tus golpecitos cuando eres niño y tienes que correr algunos riesgos. Es parte de la vida. Yo llegué a ti, me recordé nuevamente de ti porque mi hijo de 4 años se empezó a meter debajo del agua y entonces yo le dije, le dije, yo conozco una persona que hace esto profesionalmente hablando y él me pregunta, ¿y eso existe? Y le dije, sí, entonces le enseñé tus vídeos y él así alucinando, viendo los vídeos, ¿sabes? Que a los 4 años quieren ver comiquitas, dibujos, no, no. Sí, sí. Y él estaba así con los ojos, wow. Pero también depende del niño porque hay unos niños que son, bueno, como esos que quieren jugar con pólvora. Sí, El sí, mío sí. podría ser ese, que quiere jugar con pólvora. No, Y yo yo era como, peligroso, yo era peligroso. pero como Hay madre, que canalizarlo, sí, sí, tienes que canalizarlo, pero tienes que dejarlo que corra ciertos riesgos, pero canalizándolo y tratando de controlarlo hasta cierto punto, pero no lo encierres, porque entonces va a claro. dar un efecto muy Sí. malo. Chama, yo era, imagínate, yo tenía familia en Altagracia y tú con la familia por parte de mi mamá, yo me la pasaba persiguiendo gallinas, haciendo huecos en la tierra, metiéndome por la represa Guanapito. Yo era un niño bastante arriesgado y a veces yo digo, oye, mis viejos me dieron hasta, a veces hasta quizás mucha libertad. Yo tuve suerte, pero eso me forjó. Eso me Okay. forjó y doy gracias a Dios que eso me forjó una capacidad de ser explorador. Y yo siento que eso ha sido un gran privilegio que me ha dado la vida y todo este tema de la apnea, que yo he podido ser un verdadero explorador. Cuando yo voy a México, a todo eso cenote, esa selva es exploración. Ahí puedes conseguir un cenote, si tienes suerte lo consigues hoy. Un cenote nuevo que nadie había descubierto. Mm, Entonces, todo eso me lo trajo esa niñez de dejarme explorar. exacto. Y mis padres me dejaron explorar. Y eso pienso que aplica para todas las situaciones que le puedan gustar a un niño siempre y cuando no sean dañinas, evidentemente, ¿no? Porque algunos se sentirán atraídos como tú hacia la naturaleza y otros, bueno, no sé, hacia otras cosas, Sí, 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 hacia sí. el arte, por ejemplo, ¿no? Entonces dejarlos Ujú. explorar. La segunda pregunta, ¿qué le dirías a una persona que está pasando por una situación como la peor que tú pasaste? Que en este caso pienso que fue pues tu enfermedad, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que está en una enfermedad, en una quiebra, divorciándose, que dice, ya va, este es el peor momento de mi vida? Bueno, no sé si decirte que la del divorcio es mejor o más fácil que la otra, pero yo mi divorcio ha sido bien complicado. Pero, pero bueno, primero tratar de distraer la mente con cosas
con cosas productivas y bonitas, no estar todo el tiempo pensando en los problemas o las cosas malas. Leer es muy importante, leer buen material, no quedarte nada más viendo el teléfono y la televisión. La lectura ayuda mucho, hay material muy, muy interesante que leer, que te puede abrir la mente y cuando tú lees, viajas con la mente. Lo interesante de leer en comparación a la televisión es que la televisión ya te da una imagen hecha ya de lo que tú estás, del libro, pues, porque muchas películas están basadas en libros. Cuando ves la televisión, ya la televisión te creó la imagen. Pero cuando lees un libro, tu cerebro trabaja un poquito más y tu cerebro crea la imagen. Y es un ejercicio cerebral que ayuda mucho. Yo a veces, yo mismo me culpo porque a veces yo debería leer más de lo que leo, porque siempre estoy trabajando con el celular, la televisión, llego cansado, pero siempre trato de volver a la lectura. Entonces la lectura de material interesante y bueno que te motive es importante. Hacer deporte. No importa la enfermedad, lo que tú seas, ve a ver cómo te mueves. Pero moverse es importante. Y también ayuda, cuando haces deporte y actividad física, te ayuda a motivarte. Sí. Fluye y eso ayuda a que te sientas mejor de alguna u otra manera dentro de tus limitaciones. Sé que dependiendo de la enfermedad hay ciertas limitaciones. Trata de ver cómo te mueves, aunque sea los dedos, pero trata de hacer una actividad que te mueva los músculos, ¿ok? Y la neurociencia dice que incluso si no puedes mover nada, que veas por lo menos vídeos o algo de gente que se está moviendo, que eso Sí, también. ayuda con las neuronas reflejo. Totalmente. La meditación ayuda muchísimo. Entrar en el tema de la meditación también ayuda, ¿ok? Tratar de salir al aire libre, no quedarte encerrado, cambia el panorama, sal al aire libre y rodéate de gente positiva también. Una cosa que ocurre mucho es que cuando estás metido en estos problemas, muchas veces lo que te está causando más problemas es que tu amigo, tu pana que va para arriba y para abajo contigo, lo que te hace es hablarte cosas negativas. Así es. O tu pareja lo que te hace es plantearte toda la parte negativa del asunto. Okay. Entonces, hay que buscar que lo que esté alrededor tuyo sea positivo. Ok. La otra pregunta es, ¿alguna persona que te haya cambiado la vida, frase o libro? Oye, tantos libros. Mira, hay un libro que estoy releyendo ahorita que está muy bueno, que se llama Peak Performance, como Performance Pico, que es hablando de estas cosas, es muy interesante. Y hay un libro también, y es para todas estas personas que quizás están limitadas y necesitan algo diferente, una idea distinta, que se llama La ventaja del oxígeno en inglés, The Oxygen Advantage. Okay. Es la manera de que respiras, que puede cambiar la vida muchísimo. Okay. Todo ese tema me apasiona y lo uso mucho para enseñar a mis alumnos. Hay muchas cosas y libros, no sé, también está Sapiens. Este libro, yo pienso que este que te acabo de mencionar, el de Peak Performance, está muy bueno porque te abre la mente a cómo motivarte y cómo hallar nuevas ideas y cómo cuando estás cansado por una actividad y quieres como retomar fuerza, te habla de eso, cómo haces para recuperarte cuando estás en burnout, cuando estás quemado, cuando sientes que ya no das más. ¿Ok? Es para todo público, no solo para atletas, es para artistas, para gente que trabaja en la oficina, para todo. Es muy interesante. Ok. ¿Tienes rutinas diarias? Porque, bueno, no sé si estás entrenando actualmente, si siempre entrenas, pero ¿estás entrenando actualmente? Pero no estoy entrenando para un récord específico, estoy entrenando porque me gusta entrenar. Okay. No tengo una sola rutina, pero sí trato en la semana de hacer actividad física por lo menos 4 días a la semana y estoy corriendo. Me gusta correr en trail. Correr en trail es correr fuera del asfalto, correr en los caminos del bosque. Okay. Eso es algo muy bonito porque estás en la naturaleza. Como yo digo que el trail running, correr en el trail y la apnea son deportes muy parecidos porque son, yo creo que las dos actividades más primitivas del ser humano. Aunque parezca loco lo que te digo, son las dos más primitivas porque el ser humano hace 10.000 años o más, ¿cómo se ganaba la vida? Andaba corriendo tras los animales y recorriendo grandes sabanas para buscar comida y para cambiar de sitio. Entonces era entre correr y caminar, pero era trail running, estaban corriendo en el monte. Sí. Huyendo una fiera, eso es trail running, eso es lo que yo hago. Y la apnea también, porque desde hace más de 10.000 años muchos seres humanos se sumergían para buscar alimento bajo el agua. Entonces es algo que está como muy, muy dentro de nosotros.
y cuando yo corro en el bosque me siento como una especie de hombre primitivo y es algo que mentalmente me ayuda muchísimo, es una meditación dinámica, es interesantísimo y eso me mantiene. Siempre cuando doy clase, gran parte de los días, empiezo con mis alumnos con yoga, respiración, entonces lo hago para ellos, pero para mí también. Okay. Entonces hago meditación también, aunque yo siento que yo medito todo el día con todo esto que hago, es como una meditación dinámica. Sí. Natural, yo todo el tiempo estoy visualizando cosas, pero a veces me hace falta sentarme y meditar, y lo hago en la mañana, es bueno. Ok. Qué interesante. Bueno, Carlos, estoy sumamente agradecida por el tiempo que nos has dedicado, a quienes nos están escuchando también. Gracias. Compartan este episodio con alguien que crea que pueda gustarle, denle like, comenten, eso nos ayuda mucho a crecer, me ayuda mucho a crecer y a poder continuar trayendo historias interesantes como las de Carlos. Y bueno, te mando un beso, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Bonaire, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, porfa, buenísimo. Lo que uso más y donde pueden conectarse con todo lo que hago es mi Instagram, carloscoste1. Mi página personal es carloscoste.com. Ok, por ahí pueden conseguir el resto de las redes, pero eso es lo que uso realmente más y ahí van a conseguir mi escuela aquí, lo que estoy haciendo en México, todo, se van a conectar con todo. Entonces, Carlos Coste 1. Y bueno, voy a estar compartiendo con mis seguidores también esta entrevista, cuando me mandes el enlace y me gustó mucho conversar contigo, Bea, y que todos los que están ahí detrás disfruten de esto. Buenísimo. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Igual, chao. Esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.